Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Buenas tardes, humanos, humanas, bienvenidos a Humanamente. ¿Cómo están todos por allá? Ya listos en nuestra segunda transmisión apocalíptica post-coronavirus. Aquí en Humanamente les habla Carla Fernández. ¿Cómo están todos por allá? Hola, José. José, no te escuchamos bien. No sé qué pasa con tu micrófono. Bueno, José. ¿Listo? ¿Ustedes me escuchan a mí? Sí, sí te escucho. Sí, José. A José no lo escuchamos por el momento. A ver allá en controles qué podemos hacer para poder escuchar a nuestro querido José. Aquí les habla Carla, estamos aquí hablándoles desde Zoom, transmitiendo desde las comodidades de nuestros hogares, y pues ya saben que aquí siempre hablamos sobre lo que todo el mundo ha oído hablar, pero nadie sabe con certeza. Aquí siempre invitamos a los mejores especialistas que no nada más tienen experiencia en la parte académica, sino también en la parte práctica, y obviamente el tema de hoy tiene mucho que ver. La semana pasada les prometimos que les íbamos a hablar ya sobre un tema de coronavirus. Ya viene lo que les prometimos, ¿verdad, José? José, ¿qué tal si te quitas los audífonos? ¿Será eso? ¿Por? Muy bien, así está bien. Qué chistoso. Fue por los audífonos. Ya está aquí José con nosotros. ¿Cómo estamos, José? Pues bien, aquí haciéndome escuchar. Pues muy bien, esperando que todos estén seguros en estos días difíciles y estén haciendo lo mejor que puedan para su salud y también pues para la salud de la gente a su alrededor. Y bueno, recordándoles rápidamente que siempre sigan las recomendaciones y medidas de instituciones oficiales como la Organización Mundial de la Salud, la Secretaría de Salud. Vivimos días de mucha desinformación, muchos rumores, muchas recomendaciones que a veces por nuestro afán de cuidar a los demás podemos compartir sin verificar. Entonces quisiera aprovechar este saludo para pues invitarlos a todos a que se mantengan seguros, cuiden su salud y la de otros, y por favor, si van a compartir información sobre qué hacer en estos días, verifíquenla primero y asegúrense que esté bien fundamentada. Sí, el mejor tip sería literal WHO, que es la Organización Mundial de la Salud, OMS. Lo que diga la OMS en Google, eso sí es. Si no lo dice la OMS, no es. Sí, no, y obviamente pues seguir todas las recomendaciones y precauciones que se recomiendan de higiene, distancia física, que me gusta decirle más distancia física que distancia social. Creo que estar aislados nos une socialmente, es un gesto de colaboración, aunque físicamente estemos distanciados, ¿no? Entonces, igual cambiar esa distancia social por distancia física, ¿no? Y bueno, pues los invito también a que nos busquen en redes sociales. Estamos junto con el resto de los podcasts de la familia 8 y media en www.8ymedia.com. También estamos en Facebook. Que la verdad, los últimos programas de 8 y media y de Humanamente, hay muchos que no están en la página, pero los pueden encontrar en Spotify y en iTunes. Sí, también estamos en Spotify, en iTunes. Pueden ver transmisiones en vivo de este programa y de otros en Facebook como 8Y Media, ¿no? Un saludo a todos los que ya están conectados y bueno, los invito a que nos manden sus dudas. Y pues bueno, hoy traemos un tema muy interesante, muy relevante, como decía Carla muy bien, tiene que ver con lo que estamos viviendo en este momento, que son días de muchas emociones complicadas y donde la idea de normalidad parece estarse desafiando. Toda la situación de la pandemia del coronavirus es inusual
Y aunque no es la primera que hemos vivido, varios recordarán el 2009, el H1N1 o la gripe aviar en 2003, que bueno, fueron más bien epidemias de muy alta escala. Esta es una que adquirió una escala impresionante y la primera que vivimos en un mundo increíblemente informado, ¿no? Como es el de las redes sociales, la internet y todo lo demás. Entonces, todos parecen recomendar ver por nuestro bienestar emocional en estos días, pero no sabemos exactamente qué significa esto. La revista The Lancet, justo en febrero de 2020, cuando empezó a subir el número de casos en China, publicó una revisión sobre el impacto psicológico de las cuarentenas y estudió gente que había pasado situaciones así en Hong Kong, en Taiwán, en Asia, y encontraron que entre los efectos psicológicos más reportados por las personas en cuarentena había síntomas de estrés postraumático, digamos flashbacks, sueños recurrentes, ansiedad muy fuerte y muy generalizada y que no sabían de dónde venía, frustración, ira, aburrimiento y confusión. Y entre los principales estresores, y puede que muchos de ustedes se identifiquen con esto, las cosas que más nos estresan cuando vivimos situaciones como esta son el miedo a ser infectados, la incertidumbre por no saber cuánto tiempo va a durar esta situación, cuánto tiempo durarán las provisiones, incertidumbre por la cuestión económica, obviamente desinformación y también temor a ser estigmatizados, ya sea hacer que crean que estamos infectados o crean que podemos infectar a otros. Que yo creo que el estigma, de lo que mencionabas ahorita, lo que menciona José, yo creo que el estigma es algo muy sutil. Cada quien está tomando sus propias medidas, cada quien decide si sale a correr, si no sale a correr, cada quien decide si tiene que ir a trabajar o no, dependiendo de la necesidad, cada quien decide Bueno, y en casos extraordinarios, el gobierno decide, Carla, o sea, si una actividad es esencial, se mantiene fuera, te dicen... Pero, por ejemplo, en nuestro país nunca, nada, no han tomado ninguna medida extrema, ¿no? O sea, nadie... ahorita, quien quiera hacer lo que quiera hacer, lo puede hacer, y el gobierno no ha tomado una medida punitiva de que si no sales, tenemos que hacer algo. Entonces, si no, no hay policías en la calle, es que todos estamos como opinando de lo que hace cada quien, como nos sentimos como también un poco preocupados de que no podemos controlar nuestro propio espacio. Parecería ser que las demás personas, si nosotros controlamos lo que las otras personas hacen, como que sentimos que ya estamos haciendo suficiente por salvar nuestras vidas y las de los demás, ¿no? Entonces, este estigma que vemos en cómo la gente critica lo que hacen los demás, ¿qué les pasa? ¿Por qué tratan así a las personas? ¿Y por qué salen? ¿Y por qué van a trabajar, no? Entonces, o al revés, ¿no? ¿Por qué romantizas la cuarentena? Sí. Piensa en los que están afuera, o sea, como que no sabemos muy bien cómo sentirnos, ¿no? Sí, entonces, sí. Y yo creo que hoy vamos a ver. Y yo creo que si les preguntamos a todos los que nos escuchan, levante la mano. ¿Quién se siente normal? ¿Quién se siente pues con mucha energía? ¿Quién se siente con ganas de dormir a la hora que normalmente se dormía? ¿O quién está teniendo problemas para dormir? Yo creo que todos levantarían la mano en estos momentos, porque esto no nada más está volteando la economía y volteando todo nuestro mundo, sino que está volteando nuestras emociones y lo que pasa dentro de nosotros, y a veces es a lo que al final le damos prioridad. Entonces, justamente como humanamente es un programa sobre la ciencia de la psicología, pues claramente aquí le damos muchísima prioridad a las emociones, al comportamiento, a nuestras decisiones, y obviamente pues las emociones son lo que opera dentro de nuestros cuerpos y todo lo que hace que funcionemos también, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre de todas las emociones que sentimos. El pánico y el miedo es una que pues se está presentando en todos lados por las razones que acaba de mencionar José, y pues obviamente el día de hoy vamos a darles algunas estrategias, no nada más para que se espanten más, sino que algunas estrategias para que ustedes puedan manejar el pánico por el coronavirus, y no nada más por el coronavirus, por la economía, por su desestructura en cuanto a rutinas, y también entender las emociones. Como en todo, si podemos entenderlas o las podemos medir o las podemos identificar, las podemos manejar. Entonces, obviamente, estamos aquí para darles todas estas estrategias con nuestra súper invitada el día de hoy, para que ustedes puedan manejar el pánico por... Ay, perdón. Muy bien. Pues a principios de marzo, nuestra invitada ya la vamos a introducir, pero debo decir que a principios de marzo, que suena como si hubiera sido hace un año, justo cuando empezaban a importarse casos a México, yo pregunté en un grupo de Facebook donde hay varios terapeutas si alguien quería hablar, y la verdad es que me admiro que Ana salió al quite, nuestra invitada, y fue de los primeros en decir, yo quiero hablar de esto, me han invitado a hablar del tema, quiero hacerlo. Y bueno, vamos a introducirla. Ella es Ana Peralta. Ella es licenciada titulada con mención honorífica en psicología por parte de la UNAM. También es maestra titulada con mención honorífica en alta dirección por el Centro de Posgrados del Estado
de México, es doctorante en sexualidad por parte de la Universidad Nexum de México, es especialista en terapia gestal por parte del Centro Vivencial de Psicoterapias, es fundadora y psicoterapeuta de bienestar psicológico y desde agosto de 2016 es catedrática de la UNAM en la modalidad a distancia. Asimismo, se desempeña como psicoterapeuta desde enero del 2017 y bueno, tiene muchísima experiencia y cursos en temas de manejo emocional, alta dirección, educación a distancia y un montón de cosas que no le haría justicia si tratara de resumirlo en este currículum, pero bueno, aquí está con nosotros. Ana, muchísimas gracias por venir al programa. Hola chicos, muchas gracias por invitarme. Bienvenida, Ana. Pues vamos a empezar antes de que se nos acabe el tiempo. Cuéntanos, ¿desde hace cuánto o en qué momento nos dimos cuenta que las emociones no eran algo que no podíamos manejar? ¿En qué momento nos dimos cuenta que el ser humano sí tiene la capacidad de manejar las emociones? Creo que en el momento en el que nos dimos cuenta es con la psicología. En el momento en el que de repente dicen, bueno, es que Freud es el papá de la psicología y de repente no solamente era la mente, sino también era el cuerpo el que estaba transmitiendo información que se recolectaba en la mente y a través de eso pues se veía. Y pues a lo largo de los años, muchas corrientes, mucha tendencia psicológica pues ha llevado esta ciencia a flote, este estudio de las emociones. Sí, no, podríamos irnos hasta Hipócrates, ¿no? Que hablaba de los humores y cómo uno dominaba sobre otros. Como que siempre ha sido una inquietud de los humanos, el manejo de las emociones y la salud. Bueno, sí, si nos vamos más para atrás, como dices, siempre hay como la mente y el cuerpo como un estudio ahí, un poco menos estructurado, más filosófico, pero sí. Ahora, Ana, dinos, ¿cuál es el ciclo de una emoción? ¿Nace en algún momento y después se desvanece? ¿Cómo es una emoción en términos de fenómeno en un humano? En términos de fenómeno, pues es importante darnos cuenta que las emociones no son algo que estén siempre presentes, sino que surgen en el momento en el que hay una situación de emergencia. Entonces hay algo que yo percibo como extraño, que me lleva a una sensación y que hace que surja mi emoción. Y esa emoción me va a llevar a la acción para tratar de satisfacer mis necesidades de supervivencia. En este caso, hablando del coronavirus, pues la situación de emergencia, a pesar de que estuvo desde diciembre, pues detonó apenas en marzo, cuando ya se empezaron a ver casos aquí. Y la sensación que me puede dar, pues es este miedo, pánico, ansiedad, que me lleva a sentirme y a sentir, a generar, y por ende se despiertan mis emociones que me llevan a la acción. Y si se dan cuenta, en marzo empezaron estas compras de pánico en la que la gente empezaba a comprar cubrebocas, empezaba a comprar cloro, empezaba a desabastecer todos los centros comerciales. Y ante este desabasto, pues una de las características de las emociones es que no son racionales. ¿Esto qué quiere decir? El que tengas cloro en tu casa no te va a salvar, pero la gente, la emoción la mueve y entonces dice, sí, ya tengo cloro y entonces me voy a salvar. Y nace otra nota, ¿no? En la que dicen, híjole, pero es que el cloro debilita tus defensas. Y de repente es así de, oh diablos, ¿y ahora qué hago? Así es como funcionan las emociones. Entonces se detonan por un estímulo externo. En este caso, si habláramos específicamente del miedo, se detona por una serie de noticias, por una serie de comentarios. Como de señales, ¿no? De señales, exacto. Aparece, en ese momento que aparece, nos hace tener una conducta o en qué momento la dejamos de tener. ¿En qué momento la dejamos de tener? En el momento en el que yo me siento a salvo. Por ejemplo, eso que tú decías de que se detona el miedo es, por ejemplo, cuando vemos a una persona que se va acercando a nosotros, ¿no? Nos atravesamos la calle, no quiere decir que ya estemos seguros, pero empieza a reducir mi emoción porque ya me atravesé la calle, ya no me va a pasar nada. Es irracional porque la persona también puede atravesar la calle, pero mi sensación ya disminuye, va calmándose. Perfecto. ¿Y cuál es el ciclo? ¿Como cuánto tiempo dura una emoción en nuestro cuerpo? ¿Puede durar todo el día? ¿Podemos estar ansiosos todo el día, tristes todo el día? ¿O es muy variable? Es muy variable. La realidad es que la emoción va a estar presente hasta el tiempo en el que tú le prestes atención.
Porque, por ejemplo, empezamos con lo del coronavirus en la mañana al ver Facebook y luego decimos, hay un video de un gatito. Y en ese momento, inmediatamente la emoción ya cambió. Es algo que surge y de repente se repliega para generar la siguiente emoción que va a venir por otro estímulo externo que va a estar ahí presente. Claro, porque estamos sintiendo emociones todo el tiempo. Pueden ser positivas, o sea, pueden ser cómodas o incómodas, ¿no? Exactamente. ¿Y qué pasa cuando no se repliega? ¿Qué pasa cuando no se repliega? Pues pasan muchas cosas, se convierte en algo muy feo. ¿Qué pasa ahí, Carla? No entiendo. ¿Y qué es eso? Mucho miedo, mucha ansiedad, mucho miedo. Se intensifica, sí, exactamente. De algo que era así como ¡fum! De repente empiezas como a generar ideas y lo peor es que es esto, ¿no? La emoción cambia conforme vas recibiendo los estímulos. Pero como decía José, ahorita nos están bombardeando de muchísima información que es realidad o que es mentira. Pero yo recibo todo y entonces se va generando como una maraña de pensamiento que va estimulando y que me lleva a lo que decía exactamente Carla, esta ansiedad, a este pánico, que de repente me amarro de ahí al seguir creando a través de esa emoción. Bien, entonces nosotros mismos tenemos que encontrar la manera de desvanecer esas emociones para empezar a sentir la siguiente emoción. Sí. Es que al final la atención... Yo creo que por eso también... Dime. No, adelante, perdón. Es que también al final la atención es diferente en cada uno. Por ejemplo, yo decía lo del gatito porque de repente a mí me gustan los animales, pero habrá otro que pasa el gatito y ese sí, me vale. Pero llegan los carros, pues le gustan los carros. Y a mí yo paso un carro y ese sí, pasa desapercibido. Va a depender mucho de cuáles sean, qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta también. Sí, yo creo que también ahí podríamos adelantar un poquito una recomendación que dicen que es limita tu consumo de noticias sobre el tema al día. O sea, está bien estar informado sobre cómo progresa, qué hay que hacer, pero si, por ejemplo, a mí me pasó los primeros días que tenía todo el día prendida las noticias en CNN, ¿no? Entonces todo el tiempo me estaban diciendo crisis, ¿no? O entras a Twitter y a Facebook y todo el mundo parece que no habla de otra cosa. Entonces, obviamente la sensación de alarma se ve exacerbada, ¿no? Y entonces, como yo no estoy cambiando estímulos, estoy todo el tiempo reaccionando ante una luz constante de alarma y entonces yo me voy a sentir muy alarmado. Exactamente, ¿no? Tu emoción se va a intensificar y lo importante es que no pase a ser un sentimiento, porque entonces ahí es donde, híjole, se complica más las. ¿En qué momento una emoción se gradúa a sentimiento? Eso suena como interesante. ¿En qué momento? No, esto de los conceptos de emoción y sentimiento nada más no nos queda claro. Cuéntanos tú a ver si tú sí lo tienes muy claro. Bueno, dependiendo del autor, eso sí es muy importante. Cada autor habla con una cosa diferente, claro. Pero la emoción es algo que se detona y que se va. Así, es ¡pum! Y ya se fue. Pero si nosotros la alimentamos, pues lo que va a pasar es que se va a llevar a un sentimiento, que es algo que va a ser perdurable en el tiempo y que también va a estar modulado. ¿Esto qué quiere decir? No va a ser como este arranque de coronavirus, sino va a ser, ya, la gripe, por ejemplo, en un principio fue similar al coronavirus, fue algo que llegó para quedarse. Pero ahorita la gripe es algo común para nosotros, es normal que nos dé, que es a lo que se va a llegar con el coronavirus. Bien, entonces, claro, es como un sentimiento, es cuando ya estamos en el mood así, tal cual, o sea, es como como si te subieras a un transporte y va andando, y así te sigues sintiendo a lo largo de todo el día. Es algo continuo, sí, con menor intensidad, sí, y que pues es hacia un elemento en común. No es, por ejemplo, cuando estamos enamorados, no es que el objeto del deseo esté aquí todo el tiempo y yo lo esté recordando, pero si pasa otro objeto de deseo, pues voy a saber que lo puedo ver, pero no va a pasar nada, no va a irse el amor hacia allá. Si no, no va a ser como el meme del cuate que voltea para atrás, ¿no? Con la del vestido rojo, ¿no? Exactamente. Siento que se vuelve como algo con lo que coloreas toda la realidad que tienes a tu alrededor.
Exacto, o sea, ya es como la pared, ¿no? Está azul y de repente si le ponemos otra emoción puede cambiar a verde, a amarillo, pero vive conmigo, pero no es mi foco de atención en todo momento. Claro. ¿El miedo sería una emoción y la ansiedad sería un sentimiento o también la ansiedad puede ser una emoción? Creo que depende del autor. Es que, híjole, es tan caótico esto de las Muy emociones. caótico. Mejor no nos metemos en esa camisa de 11 varas porque realmente no nos sirve de tanto diferenciar esas cosas. Entonces, cuéntanos, Ana, ¿qué pasa en el cerebro con las emociones? ¿Todas las emociones se procesan en el mismo lugar del cerebro? Pues es que, pues sí se procesan, tienen que llegar al tálamo, tienen que llegar al hipotálamo, tienen que transmitirse por la amígdala, o sea, por el hipotálamo hay todo un cierto proceso que va transcurriendo en la emoción, pero también es importante darnos cuenta que va a detonar algo diferente. Por ejemplo, el miedo me va a detonar una serie de sensaciones para mi protección, que como Aumenta el puede ritmo ser... cardíaco, la temperatura, Exactamente. las pupilas. Ok. Exactamente. Bien. Ya hablando del cuerpo es diferente, pero en el cerebro parecería ser que son las mismas áreas que detonan aspectos diferentes. Exacto. Se tiene que encender cada una de las partes del cerebro para que pueda detonar un algo, pero llegan al ser el mismo proceso para que nosotros podamos generar. Y es importante darnos cuenta que, por ejemplo, las emociones siempre van a recorrer de la amígdala para generar mi respuesta. Entiendo. Eso es algo muy interesante. Ya saben, nos encanta la verdad hablar un poquito del cerebro. Nos encanta. Okay. Ahora, en tu experiencia, ¿cuáles son las estrategias que mejor funcionan para manejar estas emociones que igual nos podrían hacer actuar de manera irracional? Que yo creo que es lo que queremos evitar en momentos como este. No es tanto que la gente no sienta, sino que no actúe de manera irracional frente a las emociones que siente. Yo creo que ir detectando tu emoción, que es algo que nunca nos enseñaron a hacer. De repente las emociones son negadas en las familias y como la alegría puede ser negada, como el enojo puede ser negado, como el miedo puede ser negado, y entonces no sabes qué es lo que estás viviendo. Ahorita decían en el título es que es pánico, pero si a la persona se le negó esa emoción, pues entonces puede surgir un cúmulo ahí y quién sabe qué es lo que está generando cuando no lo puedes identificar. Entonces creo que el paso número 1 es identificar algo me está pasando y darle nombre. Nombre, que eso es padrísimo, porque al momento en el que le pones un título a esa emoción, pues sabes qué tienes que hacer con eso, que ya tiene nombre, ¿no? Exactamente, ya me puedo mover. Ahora sé que realmente no soy yo, me está pasando algo, no es que me lo imaginé, y ahora sí ya puedo empezar a transformar mi emoción, porque del otro lado, pues nada, ¿qué tienes? Nada. Pues Entonces, no, si no tienes nada, no puedes hacer nada. Claro. Entonces, por ejemplo, alguien que nos escucha, pues diferenciar cuándo estoy sintiendo miedo por mí, cuándo estoy sintiendo miedo por otros, cuándo estoy aburrido, cuándo estoy frustrado, cuándo estoy confundido. ¿Podría hacer eso? ¿Primer ejercicio? Exactamente. Sí, porque si estás frustrado, no va a ser lo mismo que estar aburrido. En el aburrido te accionas y listo, se acabó el aburrimiento. Pero si estás frustrado, va un poquito más allá porque es detectar qué es lo que te frustra y tratar de quitar ese elemento. Me frustra ver las noticias, o sea, pues le apago, le cambio de canal, pero estoy aburrido y sigo viendo las noticias, pues entonces hago otra cosa. Son como movimientos distintos. O ya llevas 3, 4 noticias y te están generando muchísima ansiedad y sigues, ¿no? Si no identificas que esas noticias te están generando ansiedad, no te vas a replegar tú mismo físicamente del celular para que se repliegue también la ansiedad, ¿no? Exactamente. Entonces, y que no es importante, también cuando lo saben, a veces ahí se quedan. Pero bueno, ya es desde la conciencia. Nos encanta también sentir ahí la ansiedad. Bueno, yo pensaría que estás esperando a que surja una buena noticia, ¿no? Como que estás ahí duro y dale, esperando que alguien te diga algo bueno. Pero bueno, o sea, estoy siendo ingenuo pensando eso, ¿no? Pero a mí me pasaría. No, yo creo que es un movimiento auténtico distinto en el que estás esperando, pero también es real que a veces, aunque esperes, pues no va a llegar. Y entonces, si no conoces tu límite, hasta qué momento estoy al full,
Claro. se empieza a detonar esta ansiedad que decía Carla, y es cuando empiezas a sentir como todas estas emociones y sudor, miedo, me voy a morir, y entonces todos y en vez de poder salir, pues más te quedas ahí, te Bien. estancas. Ana, una vez que ya identificaste esas emociones y de dónde vienen, les das nombre, después, ¿qué podemos hacer? Danos un par de estrategias para que, por ejemplo, en el caso del miedo, porque pues cada emoción tiene un manejo distinto, ¿no? No, si te sientes enamorado, no vas a empezar a tratar de olvidar el enamoramiento, porque pues nos gusta sentir el amor, ¿no? Entonces, en el caso del miedo, que es justo lo que nos está pasando ahorita, o la ansiedad, que la ansiedad es como un tipo de miedo, pero más hacia cosas que no están pasando ahorita. ¿Cómo dinos un par de estrategias muy básicas para poder manejar el miedo a contagiarnos, o el miedo a quedarnos pobres, o el miedo a perder el trabajo? El miedo a contagiarte, a quedarte pobre y a perder el trabajo. Ok, creo que una cosa muy importante es vernos en el tiempo presente. ¿Hoy realmente estoy enfermo? Si la respuesta es no, pues también anclarse a esa frase, ¿no? Hoy, 1 de abril, no estoy enfermo. Existe la posibilidad, claro que hay, como a todos, pero hoy no lo es. Y si no estoy enfermo, ¿cómo estoy? Pues estoy bien y me puedo vivir, ¿qué puedo hacer? Y empezar a generar estrategias como de salida. En el miedo a perder el trabajo, pues también es, hoy tal vez sí tengo trabajo, hoy tal vez no, pero eso no quiere decir que me quede sin movimiento, que me quede sin hacer nada. Si no tengo trabajo, pues lo que puedo hacer, una vez que ya detecte que no tengo trabajo y que me genera ansiedad, pues es empezar a buscar trabajo, como accionar eso para poder salir de ese entorno en el que me estoy quedando, me estoy estancando, estoy perdiendo movimiento, y entonces me lleva a ese estrés. Bien, en el caso del miedo al encierro, por ejemplo, miedo de que te empiezas a sentir, el miedo a que, bueno, pues a que esto dure siempre, pues dices, pues ahorita estoy así, así es ahorita. En el caso del miedo al encierro, creo que el miedo al encierro o el miedo a permanecer sí, pues en este espacio también es crear las posibilidades. Dentro de este encierro hay cosas muy positivas como el descanso, que realmente decimos, bueno, es que nos encerramos, pero la realidad es que es un encierro diferente. Sí. Antes salíamos para encerrarnos en el trabajo. Y a poco pensábamos, ay, estoy encerrado sin hacer nada. Pues no, es solo cambiar de espacio. Así Pero es. en este espacio es muchísimo más amable porque está tu comida que te gusta aquí al lado. Están las personas que quieres aquí al lado. O no, a veces no. Están las personas con las que convives, ¿no? Pero hay ciertas bondades en que estés también en tu hogar. Y si encuentras esas bondades, pues entonces tu encierro o tu movimiento puede ser muchísimo más amable. Claro, encuentras esta situación extraordinaria tolerable, que no es romantizarla ni idealizarla, sino, dadas las condiciones, ver cómo puede ser tolerable, ¿no? Exactamente. Cómo hacerlo manejable. Que yo creo que es un matiz que nos cuesta trabajo ver, ¿no? Sí. Al final también el trabajo pues es una situación tolerable. ¿A quién le gusta levantarse a las 5 de la mañana para llegar a su casa a las 9 de la noche? Pero es algo que ya se normalizó. Uh-huh. Y entonces para mí es normal. No es que sea mejor o peor, solamente que eso es normal y lo que estoy viviendo ahorita es anormal, es algo diferente, algo que nunca he vivido. Y entonces el poderme ajustar a este nuevo proceso, a esta nueva forma en la que me levanto, me baño y entonces me siento sin los 2 horas de camino, estando encerrada en el metro donde toda la gente está apretada y me empujan, pues, cambia, es un movimiento distinto, más amable si vemos esas partes, pero también poco amable si no las vemos. Sí, o sea, si vemos el encierro o este cambio de situación como una enfermedad, pues sí, nos vamos a sentir enfermos y nos vamos a sentir tristes y ansiosos. Si lo vemos como una oportunidad, si lo vemos con emoción de tal vez explorar algo nuevo, ¿no? Pues podemos darle una perspectiva completamente distinta. Todo es como lo interpretamos, ¿no? Y que también una parte es importante que se relaciona con las emociones, es que si nosotros vivimos como en este miedo, también nuestras defensas bajan. Y eso es algo porque el cerebro no está produciendo
endorfinas y entonces pues todo se va para abajo y somos más vulnerables, ¿sí? A que nos enfermemos. Tal vez no nos está dando coronavirus, pero sí me está dando gripe o me generan otro tipo de enfermedades. Y eso también te pone vulnerable, entonces no te estás dando cuenta que tus emociones te están poniendo más en riesgo, entonces mejor la actitud positiva sí te conviene, ¿no? Exactamente. Entonces, vivir el presente, también ver de qué manera le podemos sacar jugo o de qué manera nos podemos mover para solucionar o para mejorar nuestra situación. ¿Y alguna otra recomendación? Por ejemplo, Yo creo si siento que tristeza, perdón, si siento tristeza por lo que he perdido, ¿no? Híjole, ya le perdí dinero, ya perdí muchas cosas que daba por hecho. Toda la vida como yo la concebía se está terminando y eso me hace sentir muy triste, ¿no? ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, ante una emoción como esa? Me estoy poniendo a llorar. creo que también es válido llorarle a la pérdida, Claro. no es como que, ay, ya, y entonces voy a cambiar y completamente, o sea, si se siente enojo, si se siente tristeza, es como vivirla, pero una vez que la viví, ay, ¿y ahora qué? Sí, puedo estar triste. Sí, es válido que si perdí el trabajo me genere enojo, me genere frustración, pinche empresa. Ujú. Pero si me quedo estancada en la emoción, pues solo voy a seguir con esa emoción. Y ahí también es como seguir creando qué es lo que viene ahora. Sí, sufrirlo, sí, llorarlo, sí, pero también proyectar, ¿y ahora qué? Ya estoy aquí, ya estoy sin empleo. ¿Y a partir de ahora qué? Claro, es lo que decía, ¿no? Que hasta cierto punto la tristeza tiene una utilidad porque permite reflexionar sobre, bueno, cosas que di por hecho, ya no las puedo dar por hecho, ¿qué me toca hacer ahora, no? Y es difícil, es agobiante, pero pues puede ponerse al servicio de algo, ¿no? Ujú. Es difícil por la parte de que no lo veía venir. Ujú. No importa que el trabajo no me gustara, pero no era mi plan el que en estas fechas me despidieran. Y ahora, si no es mi plan, ¿cuál va a ser mi nuevo plan? Bien, entonces como reestructurar para solucionar, ¿no? Enfocado en la solución de conflictos y también darte chance para sentirte un ratito así, ¿no? Sí, sí, es que todas las emociones al final de cuentas son funcionales. ¿Y funcionales en qué aspecto? Pues si no siento tristeza, entonces no puedo valorar también lo otro que existe. Claro. Si no Sí, siento enojo, no pongo límites. claro. Qué interesante, porque creo que una trampa común cuando hablamos del pensamiento positivo es como decir, no estés triste, o que te sientas triste te hace negativo, y yo creo que no va por ahí, Mm, mm. sino cómo convierto esta tristeza, este enojo en algo que me ayude a moverme, porque para eso existen. Exactamente, algo que detone, no que me lleve a la felicidad, porque también vivir Claro. en esta felicidad de Instagram, pues es iluso, ¿no? O O de sea, comida, nadie va. o de alcohol, o de Netflix, o del parche. Son parchecitos, ¿no? Exactamente, solamente que me lleven a un movimiento que me haga sentir a gusto, más equilibrado conmigo, que me genere qué, lo que me tenga que generar. Me genera enojo el tener que salir a conseguir trabajo, pues ya me moví, ahí voy. Ya cuando tenga trabajo, pues ya va a generar otra serie de emociones, pero es válido permitirse cada una. Ana, ¿cómo nos podemos dar cuenta cuando ya cualquiera de estas emociones ya nos está causando un problema? ¿Cómo podemos decir, a ver, a mi familiar ya le está causando problema o a mí esta emoción ya me está causando problemas? Cuando ya estamos demasiado metidos en la emoción, cuando realmente nuestras redes de apoyo también de repente ya están creándose o percibiendo esta incomodidad. Creo que ese es un punto importante. Nuestras redes de apoyo a veces son como el punto en el que ya no, bájale 3 rayitas. Ok. Y de repente, pues ahí es así de, sí, en verdad, es como este límite en el que el otro también puede ejercer y decir, hasta aquí ya, no puedo cargar con tu emoción. Que, por ejemplo, soy terapeuta también y en algunas ocasiones
hay pacientes que sufren de depresión o ansiedad y sí se quejan mucho en ocasiones en las que con sus parejas, sus amigos, como que el amigo o la pareja le dice, ay, otra vez, ¿no? Otra vez ya te vas a poner así y ellos dicen, bueno, pues es que es mi emoción y yo tengo todo el derecho de expresarme como yo quiera. ¿Hasta qué Claro. punto hay un límite y tenemos que hacer algo para manejar nuestras emociones y trabajarlas? ¿O hasta qué punto sí tenemos el derecho de expresarlas como queramos, a la hora que queramos y como queramos? Creo que ese límite es muy sutil Muy. y donde terminan tus emociones empiezan las mías. Va a haber un momento en el que yo pueda tolerar que estés enojada, que estés feliz, que estés como quieras estar. Pero también en algún momento mi emoción no va a estar tan sólida como para decir, échame, a ver, yo te aguanto. Y en ese momento, cuando el otro me diga no, pues es válido expresar, pero también es válido decir que el otro me diga no. Y pues para eso estamos los terapeutas. Claro, para que échame. Nosotros sí te podemos ayudar, nos contratamos para eso, ¿no? Hay un meme que dice, no entiendo por qué todos me consultan para hablarme de su tristeza. Pues somos eso, ¿no? Somos ese filtro que sabe que trabaja para apoyar. Y No, ojalá, imagínate el mundo en el que como terapeutas nos hablaran cada vez que tienen logros y están felices nuestros pacientes, ¿no? Pues que ni nos paguen. estaría padre. Pero esa es como la parte, o sea, si a mi pareja, a mis amigos, a mi familia le estoy cargando el papel del terapeuta, pues no, desde ahí empezamos mal, porque la familia, los amigos, pues en eso, sí, son nuestro apoyo, sí, a veces nos escuchan, pero no todo el tiempo van a estar ahí o van a tener la solidez para estar tolerando estas emociones que nosotros empezamos a sentir y que de repente es así, a ver, espérate, hoy no puedo. Entonces, en el momento en el que ya nos empiezan a poner muchos límites, puede ser que tal vez estamos desbordados. Exactamente. O sea, que ya nos estamos quedando en el sentimiento y no estamos contrayendo esa emoción que está generándonos conflictos y ya está empezando a generarle conflicto a los demás. Exacto. Aunque a nosotros nos genera conflicto desde antes. Es muy interesante esta parte de la depresión y la ansiedad porque las personas también son conscientes. No es que sean inconscientes de lo que están haciendo. No es que digan, ay, es que ahorita me siento... No, o sea, también es importante darnos cuenta que dentro de esas emociones pues hay una conciencia de lo que estoy haciendo. O sea, si todos los días llego y le lloro a mi esposo de lo que estoy sucediendo, o sea, pues ahí hay algo extraño, no es como muy normal, ¿verdad? Con el esposo se disfruta, se vive, se puede viar de otra manera. Pero también es como nosotros ser conscientes, no solo en lastimar al otro, porque a veces los otros, híjole, tienen un límite y un aguante que dices, wow, van a ser los santos seguramente, pero pues no se vale tampoco destruir a los otros cuando yo puedo hacerme cargo por mí mismo. Buenísimo, creo que nunca lo vi venir, que la respuesta del otro puede ser un momento en donde nos demos cuenta que tenemos un problema. ¿Alguna otra señal? Creo que bueno, si nosotros somos conscientes de lo que vamos viviendo, pues sabemos en qué momento se rompió, en qué momento hicimos el cambio. Y creo que en ese momento donde se está aperturando, donde se está cambiando y entonces vamos alimentando este nuevo movimiento, esta nueva tristeza, esta nueva ansiedad, esta nueva angustia, creo que puede ser algo que diga, híjole, esto es diferente a lo que estaba viviendo. De repente en estos consultantes llegan y dicen, es que ya no es normal estar así. Antes me sentía normal, antes estaba feliz, estaba alegre, de repente enojada, triste, pero ahorita mi tristeza es todos los días, mi angustia es todos los días, no me permito salir, no me permito hacer. Entonces, cuando empiezan a existir estos cambios, pues también yo soy consciente o me hago consciente o puedo ser consciente de lo que estoy viviendo y actuar ante ello. Bien, la repetición, ¿qué tanto se está presentando ya muy seguido? ¿Qué es lo que dicen, no? O sea, si todo el día estás 5 minutos cómodo y estás todo el día incómodo, pues claramente you need professional help, ¿no? Exactamente.
Muy bien. Oye, Ana, hay una pregunta. Por ejemplo, aterrizándole un poquito el miedo. Hoy en día el clima actual nos tiene haciendo cosas que antes no hacíamos por miedo a infectarnos e infectar a otros, ¿no? De pronto nos lavamos las manos cuando no nos las lavábamos. Por ejemplo, entrando en la calle yo acostumbraba a lavarme las manos, pero ahora cada que toco algo me lavo las manos. Hoy al banco y me puse una placa en la cabeza de plástico, cosa que nunca hice, ¿no? Y obviamente en este miedo de pronto podemos hacer cosas que parecieran absurdas. Y, por ejemplo, Ariana nos dice aquí en los comentarios del show de Facebook que hay gente que de plano está metiendo su dinero al microondas, que está sumergiendo los pies de sus mascotas en cloro. ¿Cuándo podemos darnos cuenta que el miedo ya nos está haciendo actuar fuera de nosotros mismos? ¿Cómo podemos decir, híjole, aquí ya no tiene caso que siga estado, ¿no? Aquí ya estoy siendo excesivo? Porque yo creo que es algo que probablemente muchos estén pensando en este momento, híjole, ¿cómo sé cuando el miedo ya es demasiado? En este momento donde pareciera que, pues sí, o sea, hay que tener miedo, o el miedo está muy normalizado, o la normalidad está informada por mucho miedo. Creo que esto se relaciona un poco con un comunicado que salió que decía la OMS que cuando llegaras a tu casa te quitaras los zapatos, los llevaras en cloro y te quitaras la ropa y entonces la voltearas y todas esas cosas que nunca avisó la OMS. O sea, para empezar, no. Entonces, también si nosotros nos malinformamos, pues vamos a encontrar estas estrategias que ayudan a la emoción a salir, ¿no? A sentirse protegido. Meter el dinero al horno. Pues sí, pero y entonces ahí para estas personas que están metiendo el dinero al horno, ¿el horno no se infectó? No sé, ¿eh? No, o sea, no sé qué pasa ahí, pero ahí me gustaría meter el ruido, ¿no? O sea, como dije, las emociones son irracionales. ¿Esto qué quiere decir? Lo van a hacer porque es como su mecanismo para salvaguardar su existencia. Es un mecanismo irracional, pero también hay que darnos cuenta que, por ejemplo, en el uso del cubrebocas, que de repente decían, bueno, es más para protección emocional que para protección real. Pues sí, pero también ese tipo de protección, pues deteriora nuestra inmunidad, por así decirlo. Porque, por ejemplo, pocas personas lo que hacen es quitárselo de las orejas. En automático tocan esta parte y lo bajan. Entonces, ¿qué hicieron? Ya se infectaron la mano. Decían, le lavo las patas al perro con cloro, pobre perro, ¿no? Todo irritado de las patas, y aparte yo pues toqué el cloro o olí el cloro y mis defensas están bajando. Entonces, todos esos mecanismos pues tienen parte de su irracionalidad. Lo que pueden hacer es, como ustedes decían, pues veo qué dice la OMS, veo qué dice el sector salud, y ahora sí a través de eso me voy viviendo para hacer cosas racionales que me pueden ayudar y que pueden salvaguardar mi existencia sin tener que deteriorar a mí y a mi mascota o a mi familia. Y si vemos a alguien a nuestro alrededor actuando de esa forma, ¿qué nos recomiendas hacer para, obviamente, validar su miedo, pero también decirle, oye, ¿sabes qué? Estamos haciendo demasiado. No, creo que eso... yo lo valoraría, porque recuerden que el miedo me lleva a una acción y entonces detona algo. Y si la otra persona se siente agredida, pues entonces va a detonar algo. Sí. Entonces... Creo que todos hemos, bueno, no todos, pero estoy asumiendo, pero ahora nos ha pasado, ¿no? Que, híjole, ya subieron al grupo que hay que hacer montones de cosas y dices, no va por ahí. Es como, no, me invalidas, y puede verse una fuente de discusiones fuertes, ¿no? Exactamente. También es importante darnos cuenta del qué y el cómo. ¿Qué estoy recibiendo? ¿Cómo lo estoy recibiendo? Si es como desde una paranoia, pues tal vez estas fake news, ¿no? En automático le envío, lo retroalimento con esta información y ya va a quedar a consideración del otro si lo sigue o no lo sigue. Claro. Pero no, ahí yo ya vi a Ana con su gatito sumergiéndole la patita en el cloro, no te hagas. Dije que me gustaban los gatos, pero soy alérgica a ellos. Entonces no tengo gato, sus patitas están a salvo. Oye, Ana, nos estamos... Ay, perdón. Sí, ya llegamos al final del programa. Rapidísimo, antes de irnos, Ana, ahorita, ¿nos podrías recomendar alguna serie, una película o algún libro que hable sobre este tema de manejo emocional? ¿Alguna serie, una película o un libro? Hay un libro que está descargable en PDF que
que es un cuaderno que se llama Una hipótesis humanista sobre las emociones, que creo que ahí te explica exactamente cómo se genera la emoción, cómo se va relacionando tipos de emociones, obviamente desde este punto, desde el humanismo, cuáles son, porque puede diferir de autor a autor, como lo estábamos diciendo, y que puede ser un punto de referencia agradable. Muchas gracias. Ana, y tus datos por si alguien quiere tomar terapia contigo, si está teniendo problemas para manejar su ansiedad durante estos tiempos de encierro, nos puedes pasar tus contactos, ya sea tu mail, tu Facebook, lo que sea. Claro que sí. En Facebook nos pueden encontrar como Bienestar Psicológico 2017. Bueno, el teléfono es 55 38 78 43 72 y mail Ana Isabel 563@gmail.com. Bien, ahí está nuestra invitada. Muchísimas gracias, Ana. La verdad, aprendimos muchísimo. Lo que más me gustó fue esta parte de poder identificar cuando ya no se nos está pasando de la mano la emoción, la respuesta de los demás y pues obviamente muchas cosas que aprendimos el día de hoy contigo. Mil gracias por acompañarnos y muchas gracias a los que nos acompañaron el día de hoy aquí en Humanamente. Gracias a Ileana, Marcela, Leticia y Ana, que también se comunicaron con nosotros. Gracias por escribirnos. Y Ana, muchísimas gracias por tu tiempo y por aceptar venir. Y bueno, les pedimos a todos que por favor se mantengan seguros, validen sus emociones y hagan algo con ellas. Muy bien. Gracias a ustedes. Bye bye. Cuídense mucho. Hasta el próximo programa. Chao. Hasta el próximo miércoles.